se le va para poder a dar la dar bienvenida. Son las 10 de la mañana con 10 minutos, 10 con 10 minutos en el sistema de emisoras Atalaya. Estamos listos para continuar en Punto de Vista. Nos acompaña el activista social y empresario con formación en Administración y Comercio Exterior, Luis Chonillo, quien es dirigente del Centro Democrático del Cantón Durán, y obviamente pues hoy nos acompaña para hablarnos de su incursión en la vida política del Cantón Durán, postulándose para la alcaldía de esta ciudad. Vamos a buenos días a nuestro invitado, mi querida Erika Poveda. Buenos días, Luis, Buenos bienvenido días a nuestro programa. Yo quería un poco introducir a nuestro invitado, refiriéndome a que la pregunta número 3 de la consulta popular ha permitido que obviamente no haya reelección indefinida y que sean nuevos espacios para que entre gente nueva y no los mismos políticos de siempre, por un lado. Por otro lado, la opinión social, la opinión pública requiere mucho ahora o pide muchos cambios en temas de rostro y que la política se haga de manera diferente. Esto sin duda es una oportunidad para ustedes, porque eres una persona joven que está dirigiendo ahora el tema del Centro Democrático en Durán. ¿Cómo tú ves la opinión, cómo ves a la comunidad en general con respecto a estas opciones de liderazgos nuevos? Muy buenos días, Erika, y aprovecho también para saludar a toda su distinguida audiencia, que son muy escuchados aquí a nivel nacional también. Bueno, efectivamente, Luis Chonillo, primero, que ¿de dónde nace? Nace de la indignación de ver un cantón que no viene en desarrollo, que más bien va hacia el subdesarrollo. Y esto, lo de la pregunta 3 de la consulta popular, efectivamente, aunque no aplica para Durán, porque no hay hasta el momento algún candidato que haya cumplido los 2 periodos, entonces todos los espacios son abiertos, de los antiguos candidatos, quienes ya han tenido oportunidad incluso de cambiar la realidad de nuestro cantón y no lo han hecho, y de gente nueva como Luis Chonillo, que está buscando realmente un cambio para Durán. De ahí, en cuanto a los rostros y gente nueva, efectivamente habemos algunos precandidatos con la intención de buscar la alcaldía. Luis Chonillo viene con una intención de un cambio y también de una transformación del cantón, también con una, por ejemplo, campaña totalmente innovadora, que ya lo quiero comentar ahora en esta conversación. Y ahora, Centro Democrático, ¿qué tenían un concejal ustedes como Centro Democrático, como un partido? ¿Cómo está el movimiento en Durán? Porque antes, ganó de hecho la señora Arce por Alianza País, que fue muy fuerte en su tiempo. Ahora, ¿cómo están ustedes en temas de aceptación en este sector? Bueno, ahí en cuanto al movimiento, nosotros tenemos una concejala, es Rebeca Torres, que está ahí trabajando por nuestro cantón, y bueno, en cuanto al movimiento, es un movimiento bastante sólido. Hay que seguir trabajando, hay que trabajar duro con la dirigencia en las caminatas, dando a conocer más el movimiento por sí solo, no por las alianzas que se van estableciendo del movimiento con otros partidos. Bueno, Luis, entiendo que Centro Democrático va a definir candidaturas en noviembre, ¿no? O sea, desde esta fecha, noviembre, pueden ser cualquier candidato a la alcaldía. ¿Cuántos precandidatos a la alcaldía de Durán hay? Sí, efectivamente, si bien en noviembre son las inscripciones, las candidaturas se definen mucho antes, ¿no? Y bueno, en este caso Luis Chonillo es precandidato, así como existen otros precandidatos, pero Farfán creo que también así es. Pero igual mi postura ha sido totalmente firme con el movimiento, en el que nosotros estamos en búsqueda de la alcaldía de Durán, y por eso es que estamos trabajando todos los días, del lunes, incluso sábados, domingos, por buscar nosotros el cambio para nuestro cantón desde la alcaldía. Por ejemplo, ¿qué problemas usted cree que deben de resolverse de inmediato si es que gana la alcaldía de Durán? Bueno, hay muchísimos problemas que hay que trabajar. Hay que trabajar, por ejemplo, el agua. Es uno de los... pero en el agua, a mí me gustaría tratarlo... Ahora en construcción, pues la planta está en construcción. Bueno, eso es lo que dicen, la planta o la infraestructura. La infraestructura. No. Sí, bueno, están trabajando con la infraestructura, no están elaborando una planta, y el sistema de captación del Chobo no es lo suficiente para abastecer a todo Durán. Aquí hay que venir a trabajar con algo
diferente, que es lo que nosotros estamos primero haciendo. O sea, un diagnóstico, a eso voy. Primero, para poder presentar un proyecto, tú primero tienes que elaborar un diagnóstico. Es como cuando vas al doctor. Claro. Antes que te dé la receta, tiene que diagnosticarte, tiene que ver qué te pasa. Entonces nosotros estamos mandando a hacer, bueno, ya lo mandamos a hacer, un diagnóstico integral de la sanidad, porque no es solamente tratar del agua. El agua viene con el alcantarillado y con el tratamiento de aguas lluvias, que hay que considerarlo. Y de ahí también de cuál es la fuente de captación que va a tener Durán, porque el Chobo ya no abastece para más. De Chobo, dice usted, exacto, ¿no? Exacto, ya no te abastece para más. Entonces, hay que, con este diagnóstico... Agua, ¿no? Sí, es buena agua, aunque es agua de pozo, pero no es agua potable. Limpia, mucho sí. más transparente y limpia que otras aguas de otros cantones. Así es, pero no es agua potable, no es un agua tratada. O sea, solamente es un agua que viene de una estación de bombeo y mara los niveles de presión por la tubería. O sea, agua entubada, ¿no? Agua entubada, así es. Potable, así es. De pozo. Es agua de pozo. La del Chobo es agua de pozo, no se trata. Entonces, mandan por estaciones de bombeo, se manda a la tubería y abastece a una parte del cantón, incluso. Y que la frecuencia no es continua tampoco. Entonces, agua potable, ¿el tema de invasiones cómo lo van a resolver? El tema de invasiones es muy delicado porque hay que trabajar, eso ahí hay que trabajar con la comunidad, con un plan de vivienda, hay que trabajar con un plan de vivienda que sea muy responsable y también sin estar desalojando así por doquier a las personas, ¿no? Pero más que el tema del territorial, el tema del desalojo, a mí me interesaría, por ejemplo, trabajar mucho con el tema de las drogas. Tratar con el consumo de drogas que existe en nuestro cantón, que es muy elevado. Se necesita trabajar con un centro de rehabilitación para estas personas y también al drogodependiente reinsertarlo en la sociedad. Máster Chonillo, buenos días. Dígame una cosa, ¿cuáles son los requisitos para ser candidato a alcalde de Durán? Porque veo cualquier cantidad de candidatos y gente que creo que ni conoce Durán está candidatizándose. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, a ver, ser mayor de edad y haber nacido o haber vivido al menos 2 años o más en el cantón. ¿Usted cumple con eso? Así es, así ¿Nació es. allá? No tuve el honor de haber nacido, pero sí el privilegio de ser acogido y de estar viviendo por más de 2 años. Por más de 2 años. Incluso, así es. Y tengo 15 años que ya nosotros llegamos incluso al cantón. Antes de haber vivido, ya estuvimos nosotros en el cantón con la empresa familiar y conocemos bastante de las realidades. Conociendo esa realidad, definitivamente Durán, yo vivía allá muchos años, tiene una serie de problemas muy, pero muy graves. Prácticamente está todo por hacer. ¿Cómo piensa usted hacer eso si no hay los recursos? No, es que los recursos sí hay. Los recursos existen. Tiene un presupuesto superior a 80 millones de dólares y con ese presupuesto se puede hacer muchísimo. Y fuera de eso, también hay otras formas de conseguir financiamiento externo, siempre y cuando sea una administración responsable y que, dejo la pregunta nada más, la idea en el aire, y que no pida tajada, siempre y cuando trabajes de esa manera. Se ha dicho que Durán es dormitorio de Guayaquil, que mucha gente trabaja en Guayaquil, hace sus cosas en Guayaquil y solamente va a dormir a Durán. La pregunta es, ¿cuántos realmente votan en Durán de la población que vive allá? Bueno, la población, según el Consejo Nacional Electoral, me parece que son superiores a 140.000, 145.000 electores. Es el segundo cantón después de Guayaquil. Exacto. Pero viven más de medio millón de personas ahí. Y según el censo, son 250.000 el censo del 2010. Tiene una proyección de que hoy en día tienen que ser 350.000, 400.000 habitantes. Calcularía yo que son un poco más, que sí llega al medio millón, como usted lo mencionó. Ahora, usted está por Centro Democrático y el prefecto Jimmy Jairala es el que preside este movimiento. La gestión de él le ha sumado a Durán. ¿Cuáles son las acciones que ha emprendido desde la prefectura el prefecto Jairala? Sí, el prefecto, a pesar de que, bueno, no es parte de las competencias llegar a los sectores urbanos, sino más bien a los sectores rurales, parte del prefecto, los programas, que son iniciativas de la prefectura, han llegado al cantón y a los más necesitados, ¿no? Por ejemplo, como el abastecimiento de agua por tanqueros, también está el programa de Mi Tienda Solidaria, equinoterapia. Bueno, hay muchísimos programas de la prefectura que han llegado por
decisión del prefecto pues a este cantón, ¿no? A nuestro cantón, Durán. ¿Usted está de acuerdo en que Durán debe de pertenecer al denominado Gran Guayaquil? Debe de pertenecer Al denominado Gran Guayaquil. Por ejemplo, en este momento, ¿qué es el Gran Guayaquil? Es un conglomerado de cantones que hacen obras. El puente Guayaquil-San Borondón es, en la práctica, ¿verdad?, una manera de demostrar lo que es el Gran Guayaquil. Ahí está también, podría estar también Durán, está Daule. Daule ya va a ser un puente con Guayaquil. O sea, ¿para qué es el Gran Guayaquil? Aparte de lo económico y lo financiero, para hacer obras que vayan a beneficiar a esos cantones. Eso se llama el Gran Guayaquil. Y la pregunta es esa, porque la actual alcaldesa de Durán no es muy partícipe de la situación, aunque se va a hacer una obra, la aerovía, que va a conectar Guayaquil con Durán, y que es una obra municipal de Guayaquil. O sea, yo creo que en buena hora... Yo le pregunto, el Gran Guayaquil, si en caso de que usted gane las elecciones, ¿usted lo va a agregar, a adherir al Gran Guayaquil a Durán? Todo lo que le convenga a Durán, siempre y cuando le convenga al cantón Durán. Si es algo que es en beneficio de Durán y también de Guayaquil. Obviamente, si esto de aquí le beneficia a Guayaquil, enhorabuena, pero siempre tendremos que ver nosotros y velar por los duraneños, que esto a Durán le genere recursos, que a Durán le genere, por ejemplo, turismo. Si es algo que, por ejemplo, el tema de la aerovía, que generará recursos para Durán, para poder potencializar la fritada, para poder potencializar, por ejemplo, el tren. Es una ciudad, somos una ciudad ferroviaria, para poder potencializar y recuperar, que es otra de las cosas que tendríamos que recuperar nosotros, y ojalá sea también parte del Gran Guayaquil, que nosotros recuperemos la feria de Durán y la feria ganadera. Oiga, ¿y fundaciones y concesiones? ¿Usted está de acuerdo también si es que gana la alcaldía? Bueno, lo revisaremos. Si es algo que le conviene al cantón, definitivamente lo revisaremos y estaremos en beneficio, pues de acuerdo en lo que le beneficia a nuestro cantón. Hay un tema, Máster Chornillo, que es preocupante en Durán, la recolección de basura. Hay basureros por doquier, basureros que se han convertido en focos de infección para la ciudadanía que vive allá. ¿Hasta qué punto usted tiene en mente alguna solución diferente a la que hoy por hoy tiene Durán? Sí, es que se necesita aquí trabajar en Durán con un plan, o sea, un sistema eficiente de recolección de basura. Y esto de aquí, con quienes conocen del tema, ¿no? Siendo una competencia municipal, no es posible que por doquier vayan botando la basura los carros que son competencia del municipio, que son del municipio. Esto aquí nosotros, bueno, en Durán existe un botadero, pero se puede crear un convenio eficiente para que se lleve la basura, sea a Guayaquil o sea en este mismo botadero, y se trate la basura de una forma eficiente. Debe ser un problema. Normalmente en otros países es un negocio. ¿Usted podría implementar algo así? Sí, como yo decía antes, si esto conviene a nuestro cantón, efectivamente nosotros lo analizaremos y lo tomaremos en cuenta. Máster Chornillo, ¿cómo usted aspira a ser? Usted es precandidato, ha dicho, y hay algunas personas más dentro de su movimiento que aspiran lo mismo. ¿Qué consideraciones va a tener su movimiento para elegir al candidato que los va a representar? Bueno, lo que va a considerar el movimiento, primero que ver los números en cuanto a las encuestas. Si bien las encuestas no es lo único, ahorita estamos muy bien posicionados, a pesar de que tenemos algunos meses que recién venimos trabajando. Las encuestas nos ponen muy bien a nosotros. Comentaría que estamos con un nivel de conocimiento bastante interesante, a pesar de que somos, recién empezamos con la campaña y con una intención de voto que también está muy considerable, ¿no? De ahí con esto, que es lo que no solamente en los números, sino también ver la gestión, el trabajo que se viene realizando y el perfil también y las propuestas que tenga cada candidato. ¿Ya el Centro Democrático lo definió usted como candidato? Precandidato, así es. ¿Y hay otros precandidatos dentro del Centro Democrático? Así es, están otros precandidatos que estamos trabajando todos a la par por crecer el movimiento, y obviamente Luis Chornillo en este caso con la aspiración a la alcaldía. Luis, ¿y cuándo va a ser la definición de las candidaturas de usted? Yo creo que próximamente vamos a conversar nosotros con el movimiento y vamos a terminarlo definiendo para poder trabajar ya en equipo por una sola candidatura. Muy bien. Bueno, perfecto, Luis Chornillo. Muchísimas gracias, muy amable. El programa Punto de Vista del Sistema de Emisoras Atalaya. 10 de la mañana, 5 minutos.